Esta ya es de canibalismo, Borneo. Sí. Esto es heavy, ¿eh? Esta es desagradable. Esta es un poco desagradable. O sea, esto es Borneo. Sí, ¿Qué sí, año era? El año 2000, mira. 2000. Entrábamos en el nuevo milenio, que se suponía iba a ser de modernidad. Bueno, todos íbamos a ser gente más informada, educada, tolerante y demás, y fíjate en que ha acabado la cosa, ¿no? Sí, que vamos a peor cada vez. No ha ido mejor como pensábamos. No, de hecho en 2000, cuando en el año 80 y pico se pensaban los 2000 y algo, coches voladores... Claro, todos pensábamos, y encima rascacielos. Con Internet pensábamos que iba a ser... que iba a haber mucha más democracia, porque claro, todo el mundo iba a acceder a información, y cómo ibas a controlar a toda la gente. Y ha pasado lo contrario. Estamos en un momento en el que las democracias están en clara retirada en casi todo el mundo, y las democracias se están deteriorando desde dentro, ¿no? Entonces, no ha salido como estaba previsto. Pero bueno, era el año 2000 cuando me voy de enviado especial a Borneo. Allí hay una tribu que se llama los Dayak. Es una tribu que tradicionalmente eran cortadores de cabezas. Ya empezamos mal. Y caníbales. Bueno, y claro, durante mucho tiempo, una migración procedente de la isla de Java, que es la más poblada de Indonesia, estaba siendo trasladada a Borneo. ¿Por qué? Pues porque Indonesia tiene 17.000 islas y el dictador Suharto pensó que mejor idea para unificar todo que el javanés, que digamos es el corazón de Indonesia, se expanda a todas esas islas remotas que tenemos. Y empiezan a enviar a gente a Borneo. Los Dayak conviven más o menos con el inmigrante hasta que de repente estalla un conflicto y deciden que la única solución es eliminar a todos esos foráneos que han venido a su tierra. Y se inicia un pequeño genocidio. Un genocidio en el que los Dayak vuelven a su tradición de cortadores de cabeza y de caníbales. Claro, cuando yo llego, ya en la carretera que va hacia Palancaraya, es una de las ciudades donde estaba ocurriendo todo, había mastiles con cabezas que estaban clavadas ahí. Hostia, esto es totalmente distópico, esto es brutal, de Apocalypse Now. Y en el río que cruzaba, creo que se llama Campit, donde en el siglo XIX un colonizador holandés había sido decapitado, por ahí bajaban cabezas de gente que había sido asesinada. Las milicias que cometen estos crímenes, además, creen que comiéndose el corazón de sus víctimas se vuelven ellos inmortales, y que las balas entonces de la policía o el ejército no les pueden hacer nada, ¿no? Entonces fue muy bestia, porque los Dayak, aparte de estar metidos en ese genocidio tan bestia, son conocidos por los antropólogos como una de las tribus más amables y acogedoras que hay en Borneo. Menos mal. Pero claro, hasta que se les cruza el cable. Menos mal que son acogedoras. O sea, eran acogedoras hasta que se les cruzó el cable, ¿no? Ajá. Y cuando llego, me encuentro una de estas milicias y un líder de las milicias en los sótanos de uno de los hoteles, de los pocos hoteles que hay ahí, hay 100 cadáveres. Y el tío abiertamente me empieza a contar pues, el proceso caníbal, pues, que están matándolos, que se comen los corazones, que esto lo tienen que hacer para salvar el bosque, que esta gente estaba cometiendo pillaje y demás, y estaban corrompiendo demás, y que además los espíritus les han ordenado que lleven a cabo esta limpieza. O sea, estás ahí en estado de shock, y después de contarme todo esto, y están con las lanzas y más, y me dice, oye, ¿te quedarás a cenar? Y digo, ¿a cenar? O sea, yo ya estaba pensando, ¿y cuál es el plato? ¿Cuál es el menú principal? Claro. Y le dije, pues mira, no, o sea, la verdad es que no tengo apetito, ¿no? O sea, y fue bastante radical, porque digamos que fue como ver a la condición humana descendiendo otra vez a los infiernos primitivos. O sea, algo que era impensable. Estábamos cambiando de siglo, supuestamente al de la modernidad. Internet empezaba a pegar. Había esta esperanza
¿no? De que las cosas fueran a cambiar, no solo tecnológicamente, sino que también nosotros fuéramos a evolucionar a algo mejor. Y de repente llegas allí y ves que las personas somos personas y que llega un momento que podemos cruzar una línea en la que nos devuelve al pasado más salvaje. Y fue un shock, ¿no? Comprobar, no solo en Borneo, sino luego en otros sitios, ¿no? En Sri Lanka, en Afganistán, en Cachemira, en otros conflictos, lo fácilmente que gente que antes sus hijos jugaban en el parque, porque los Dayak y los madureses que venían de Java eran amigos, convivían, iban a la iglesia juntos, porque había también, el cristianismo se había expandido en Borneo. Si les faltaba algo iban al vecino y lo pedían. Y de repente, un día se cruzan los cables completamente, hay una pelea estúpida en cualquier sitio y de repente empiezan a matar. Y a mí siempre me ha interesado mucho explorar el mal, ¿no? Y esa frontera interior que tenemos todos, que nos hace a veces, sobre todo cuando hay un conflicto o cuando tenemos miedo, esto es muy importante, ¿no? Los Dayak sentían miedo de que estaban perdiendo su modo de vida. Y entonces llegó un momento que se vieron contra las cuerdas, ¿no? Todos los trabajos se los llevaban los inmigrantes madureses, ellos se veían cada vez más pobres, empezaron a abrir burdeles en Borneo, carreteras que, claro, ellos tenían un amor por el bosque y por los espíritus del bosque. No estoy justificando lo que hicieron. No, pero todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación siempre. Cuál era la motivación que ellos veían, ¿no? O lo que les cegó de odio. Y entonces cruzan esa línea, esa frontera interior que tenemos los seres humanos, que hace que de repente toda la educación, todo el civismo, toda la cultura que nos protege frente a lo peor de nosotros mismos desaparece. Y nos podemos volver animales. Y esto es uno de los grandes traumas que lleva consigo el corresponsal. Le ocurre a uno de los personajes de mi libro El corresponsal, Daniel Vinton, ¿no? Que después de haber visto todo esto, ¿qué le ocurre? Que vuelve a Estados Unidos, o en mi caso a Madrid, miras a tu alrededor, ves a la gente y dices, tú no lo sabes, pero yo sé de lo que tú podrías ser capaz. Y eso conlleva una pérdida de fe y de confianza en la naturaleza humana que te puede hacer una persona más oscura, más desconfiada, ¿no? Y hace que algunos compañeros, sobre todo los que no dejan nunca de cubrir guerras, lleven una mochila muy pesada, ¿no? Decía Hemingway con razón, ¿no? El de reportero es el mejor oficio del mundo siempre que lo sepas dejar a tiempo. Yo creo que no se puede estar siempre viajando a lo más oscuro de la condición humana, porque al final es imposible que no te afecte. A algunos imagino que les afectará en forma de estrés postraumático o de cinismo, pero también imagino que algunos incluso caerán ellos mismos en esta barbarie y la aplicarán quizás, ¿no? en su vida propia, porque es lo que están aprendiendo, lo que están contaminándose. Es un poco la idea esta del cirujano que el primer día que abre un cuerpo se impresiona y se marea, y cuando ha operado a 1000 ya no siente de la misma manera, ¿no? Mi experiencia, y aquí yo solo puedo hablar de mí, ¿no? A mí me preocupaba, después de haber cubierto, por ejemplo, 5 terremotos, ¿no? Y me llaman para ir al tsunami de Japón, que murieron 15.000 personas, aparte de la crisis nuclear. Y yo sí tenía la preocupación un poco de, oye, cubrir tanta desgracia me va a insensibilizar, me va a hacer menos humano, va a llegar un momento que ya, oye, como lo he visto tanto, no me va a importar. Y sentía cierto alivio, dentro, entre comillas, y dentro de la desgracia, al ver que no era así, que realmente seguía importándome la gente de la que escribía, porque yo creo que si no, no lo habría podido seguir haciendo. O sea, si tú vas y la gente que está pasándolo mal es como un videojuego, yo creo que ahí has cruzado una línea muy peligrosa y dejas de ser un buen periodista, porque si no te importa la gente de la que escribes, es muy difícil que puedas transmitir eso que está pasando a gente que está a miles de kilómetros de distancia.